Ayer, mientras preparaba un par de videos para el canal, me enteré de que ya está disponible la demo del remake de Alone in the Dark. Esta saga es una de mis favoritas y desde que me enteré de su remake estuve esperando nuevo contenido y noticias sobre el mismo. Hace bastante que trato de no emocionarme de más por la salida y anuncios de videojuegos nuevos, porque generalmente los títulos que salen hoy en día salen muchísimo dinero, están incompletos y terriblemente optimizados. Filthy whore! Jennifer! Esta demo no es la excepción. La primera falla que podemos encontrar en esta demo es que pesa 18 GB. Muchos dirían que esto no es tan malo, pero sí lo es si nos fijamos en su duración, 10 minutos. No puede ser que siendo tan corta la experiencia pese tanto, pero esto es por su optimización. Veamos, ya desde el comienzo el juego tiene problemas para cargar los gráficos de la primera cinemática. No importa cuánto tiempo me pasase cambiando la resolución o tocando las opciones del video, el juego se veía mal y funcionaba mal. Otra de las cosas que entorpeció bastante la experiencia fue el uso de la cámara. Como pueden ver, hay algo muy raro en cómo se mueve, en cómo reacciona y la manera en la que se ven los entornos cuando se manipula la misma. Hace que el juego se vea horrible. Era una experiencia injugable y en ningún momento pude sentir la inmersión que sentiría en este tipo de juegos. Y el colmo de los colmos es que el juego no pasaba de los 12 FPS. No importó que activase el V-Sync, no importó que configurara los FPS a 60 como máximo, nada. Luego de la segunda cinemática recién aumentaron a 30 FPS, pero no era suficiente. Esto me hizo perder momentos clave que deberían ser inmersivos, que debieron ser clave para el avance de la historia y que debieron actuar como jumpscares. Pero no, el juego está tan mal optimizado que fue injugable y una experiencia para nada disfrutable. Esto me lleva a hablar de una problemática de la cual afirmo que los jugadores estamos cansados, un aspecto que estamos cansados de ver en los videojuegos de hoy en día. Esto es la mala calidad en la que se lanzan los juegos. Tomemos como ejemplo el juego de Gollum que salió hace unos días. To stay alive. So? The Mind Foreman Orc. Yes, him. He forced us. Destroy the bridge or I strike you dead, he said. He knew. That's how he survived. El juego se ve así. Y no es el único juego que se ve mal o que sale incompleto o todo roto. Las compañías desarrolladoras lanzan juegos en este estado esperando que las cosas se arreglen sacando parche tras parche, fix tras fix. Parece que solo les importa el dinero, ya que en el caso de Gollum este cuesta $60. ¿Realmente esperan que la gente siga pagando esta cantidad de dinero por juegos hechos a las apuradas? ¿Por qué en esta cultura de hoy en día es más importante ver quién saca su producto al mercado primero en lugar de sacar un juego decente y hecho con pasión y atención al detalle? No digo que este remake de Alone in the Dark no tenga atención al detalle ni pasión o cariño por la saga, pero si la demo pesa lo que pesa, dura lo que dura, y el juego completo se va a lanzar el 25 de octubre y está optimizado así, dudo que tenga una buena repercusión por parte de los jugadores. También espero que el precio sea razonable en cuanto a la calidad. Como agregado voy a decir que me decepcionó un poco que usen actores reales para los protagonistas. Me hubiese gustado que hiciesen rostros o modelos originales y que dejasen a los actores como actores de voz. Que los protagonistas de este remake se asemejaran más a los del juego original. Sé que David Harbour y Jodie Comer son muy buenos actores, pero hay algo en el uso de actores reales en videojuegos que ya no me está gustando. Que los devs ya no se molestan en crear personajes originales porque tienen a los actores a su disposición. En fin, espero que puedan arreglar la optimización del juego para su salida porque no me gustaría que este fuese otro juego decepcionante del 2023.
Muchas gracias por escuchar.